Este jueves se han cumplido 30 años de un hecho histórico que podría haber significado el fin de uno de los grandes tabús, ¿no?, en el mundo del deporte. Pero tenemos que decir, Raúl, que no ha sido así. Absolutamente. Un 22 de octubre de 1990, Justin Fashanu protagonizaba una portada en el diario The Sun en la que se declaraba homosexual. La portada a toda página titulaba "La estrella futbolística del millón de libras, soy gay", y una foto de Fashanu. Se convertía en el primer jugador de fútbol profesional en salir del armario y podría parecer que 30 años después eso habría servido para trazar un camino de libertad como ha ocurrido en otros deportes, sí. Pero la realidad nos dice que no es así. Efectivamente, porque nadie más ha salido del armario, ¿no? Que yo sepa, o me he despistado. Nadie, ¿no? En España, no. En España no. En el resto de Europa sí ha habido algún caso más, y en Estados Unidos, pero no de alguien tan mediático como el caso de Justin. Como era él. Yo no sé si los oyentes se acordarán, pero yo recuerdo poco de la historia de Justin Fashanu. ¿Por qué no nos la recuerdas, Raúl? Bueno, pues claro que sí. Justin nació en Hackney, en una ciudad al nordeste de Londres que pertenece a Londres. Era hijo de un abogado nigeriano y de una enfermera de la Guayana británica, y tenía 3 hermanos más. A los 6 años sus padres se separan, su padre vuelve a Nigeria y su madre, que no podía cuidar de los 4 hijos, decide dar en adopción a Justin y a su hermano John, y los dos terminan en un orfanato. Allí están hasta que un matrimonio inglés decide adoptar a los 2 hermanos juntos, algo que hacen prácticamente en el límite porque ya iban a separarlos. Hay que decir que su madre biológica siempre se preocupó de saber dónde y cómo estaban los niños, e incluso de ir a verlos los fines de semana. Pero para los dos, para Justin y para John, esto marcaría su infancia de una manera bastante dura, y su padre nunca más aparecería en sus vidas. Y Justin, supongo que empezó prontito, ¿no?, a destacar como buen futbolista, ¿no? Sí, primero probó en el boxeo, y además cuentan que lo hacía bastante bien. Hizo boxeo hasta los 14 años y luego ya se pasó al fútbol. Era un jugador muy alto, delgado, esbelto, muy fibrado. Jugaba como delantero, muy rápido y con un disparo bastante potente. Empezó en el Norwich, un equipo de la primera división inglesa, y los primeros años fueron bastante buenos. Fue una gran irrupción en la liga inglesa y marcaba muchos goles. Esto le sirvió para que el Nottingham Forest, otro equipo muy importante en Inglaterra en esos años, le fichase en 1981 por 1 millón de libras. Fue el primer jugador negro por el que se pagó 1 millón. O sea que podemos decir que al principio de la década de los 80 era una gran estrella en la liga inglesa, ¿no? Que ahora muchos no lo conozcan o no lo recuerden, no quiere decir que no fuera toda una estrella en aquel momento. Sí, se convirtió en el jugador de moda. Todo le salía bien en el campo, tenía un sueldo importante, mucha fama, le invitaban a las entregas de premios, a los programas de televisión. Era una estrella, pero evidentemente no era todo bueno. No hay que olvidar que en esos años los jugadores negros tenían que aguantar en los campos de fútbol todo tipo de barbaridades racistas, insultos, ruidos imitando a los monos, o que les tirasen pieles de plátano mientras jugaban. Esto pasaba en toda Europa, incluida España, ¿eh? O sea, que si alguno no lo recuerda, que se dé una vuelta por YouTube, porque todavía hay vídeos sobre esto en los campos españoles. Y lo vivíamos con cierta normalidad, ¿no? Sí. Terrible. Bueno, ¿y en qué momento esa vida que iba bien, sobre ruedas, y su profesión de futbolista se tuerce? ¿En qué momento todo esto empieza a tambalearse? Pues hay un momento en el Nottingham Forest en el que empieza a tener problemas con su entrenador. El entrenador del Nottingham Forest era Brian Clough. Para que os hagáis una idea, este entrenador era una gran estrella. Todavía hay gente que le considera el mejor entrenador de la historia de Inglaterra. Con el Nottingham ganó una liga, 4 copas y 2 copas de Europa. Y hay mucha gente que le compara con Mourinho en cuanto al carácter. Bueno, pues hay un momento en el que Brian Clough se entera de que Justin Fashanu va habitualmente a bares gays. Y podéis pensar, hombre, pues no es muy profesional que un futbolista de élite vaya a bares. Bueno, el problema no era que fuera a los bares, eso no le importaba a Brian Clough, que además era bastante borracho y que terminó muriendo de esto. El problema era que iba a bares de ambiente. Ahí se rompe la relación. Aparta a Justin, no le deja jugar ni entrenar, incluso pone a guardias de seguridad para que no le dejen ni siquiera entrar a las instalaciones del club. Pasa momentos muy complicados, empiezan a cederle a otros equipos y hay un momento en el que se lesiona de gravedad en una rodilla y le rescinden el contrato. Pues la historia me está poniendo los pelos de punta, es terrible. O sea, pasa de ser una gran estrella a dejarlo ya relegado a un segundo plano y a que pierde casi toda la posibilidad de seguir como futbolista, ¿no? Son años muy, muy complicados para Justin. Intenta recuperarse de su lesión, cambia Reino Unido por Estados Unidos, se va a Los Ángeles
y mientras nadie se acuerda de él, de repente su hermano John llega también a la élite del fútbol y todos los focos que tenía Justin pasan a su hermano. Justin se recupera, vuelve al Reino Unido para jugar, pasa por varios equipos, pero no vuelve al mismo nivel porque la rodilla no se recupera como antes. Con una situación económica muy complicada, harto de rumores y de insinuaciones, el 22 de octubre de 1990 decide dar esa exclusiva al Sun y se declara homosexual. Fue una bomba porque además de desvelar que había mantenido una relación con el parlamentario David Atkinson, que estaba casado con una mujer y que en ese momento también tenía un hijo. Madre mía, o sea, seguramente el pobre Justin pensaba, si doy el paso se acabarán los rumores y todo esto pasará, ¿no? Y no fue eso lo que pasó, ¿verdad? No, lo primero es que en su familia le rechazan, su hermano John es el primero en rechazarle, incluso llega a ofrecerle antes de que de esta exclusiva $100.000 para que no hiciera pública su homosexualidad. Justin lo rechaza, todo el mundo del fútbol le da la espalda, intenta volver a jugar, vuelve a jugar, pero tiene varios entrenadores que no le sacan al campo simple y llanamente por haberse declarado homosexual, dicen que no quieren tener a alguien así en su equipo. Vuelve a Estados Unidos, pasa por momentos muy complicados, pero encuentra una nueva ilusión que es convertirse en entrenador. Lo hace, pero cuando lleva unos meses, que además está bastante feliz y sus amigos dicen que ha recuperado la ilusión, en marzo de 1998 un menor de 17 años le acusa de abuso sexual. Se redacta una orden de detención y Justin decide coger un avión y volver a Londres. Escapa para no entrar en la cárcel y se recluye en su casa. 2 meses después, el 2 de mayo de 1998, se suicida ahorcándose en el garaje de su casa a los 37 años. Deja una nota en la que dice: me di cuenta de que ya fui condenado como culpable, no quiero ser más una vergüenza para mis amigos y mi familia, espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz. Meses después de todo esto, la policía norteamericana cierra el caso por falta de pruebas. Pues es una historia tremenda, triste, trágica, de una estrella que ve que todo se derrumba exclusivamente por contarle al mundo que es homosexual. Él fue el pionero, luego otros han seguido su ejemplo, aunque han sido una gran minoría. Sí. Como decíamos, ninguno en España, ni en primera ni en segunda división. Si alguien quiere profundizar un poco más, hay un documental en Netflix que se llama Forbidden Games, y su sobrina, Amal Fasanu, es la presidenta de la Fundación Justin Fasanu. Su hermano en el documental termina pidiéndole perdón porque cree que mucha parte de la culpa de ese suicidio la tuvo él por haberle dado la espalda en ese momento. Y bueno, pues el debate seguirá encima de la mesa y para siempre el recuerdo de quien fue el primero y que dejó huella en muchas conciencias. Para siempre el recuerdo y también la lección. Si hay algún homosexual jugando en las grandes ligas, pues viendo la historia de Fasanu seguramente optará por seguir dentro del armario, ¿verdad? Sí. Porque si el precio que ha pagado es este, y visto a que han pasado tantos años y no se ha avanzado, es evidente que todo el mundo tomó nota y pensó, vale, en el fútbol no se admite la homosexualidad, ¿verdad? Si no la admitimos es que no habrá homosexualidad, claro.